Este autor, mm, Truman Capote, es un escritor del pleno siglo XX. Nosotros, la generación del 70, vimos crecer a Truman Capote. Y de pronto nos encontramos que al lado de sus cuentos, de sus grandes cuentos, magníficos cuentos, apareció esa novela que él, que él quiso, y algunos otros le dieron el nombre en Norteamérica, que todo con tantas partes clasifican, les gusta clasificar, hacer la taxonomía, le pusieron que eso era non-fiction, una novela de no ficción. Pues, toda novela está basada en hechos. Se investiga y entre más investiga, si es periodista, entonces le dice que no es ficción. Pero esa es la base de toda novela. Es decir, toda ficción es no ficción. Yo siempre pienso que lo que existe es la ficción. Toda Sangre Fría, que es la novela que hemos tomado para recoger su primera página, lo importante es que recrea, bueno, no creo que lo importante sea recrear, porque eso es lo que hacemos todos los novelistas, los narradores, sino que él, que era periodista, antes incluso de pensar que va a ser una novela, como periodista investiga el asesinato de estas personas en Kansas y en Hong Kong. Y entonces se dedica a investigar durante casi 5 años y escribe esta novela, que yo no sé si sea la mejor. Es decir, Desayuno en Tiffany, es decir, hay tantas cosas buenas de Truman Capote que a sangre fría lo que sí realiza es una estructura, hay una arquitectura que es excelente, más lo que es el lenguaje literario de este señor que nos cautivó y nos sigue cautivando a todos. Truman Capote, 1924, 1984, le faltaban unos días para cumplir años y hacer los 60 años. Vamos a cogerle el tono a esta bella novela que lo he dudado, no sé si esto es lo más representativo, incluso como novela, de Truman Capote. Un capítulo que se titula Los últimos que los vieron vivos. Lo que hace Capote es pues, recoger la vida de los muertos y de los vivos que los mataron, dijéramos. Pero la estructura es lo bonito de toda esa escenografía, donde él profundiza, como hacemos todos, como lo han hecho todos los grandes novelistas, profundizar sobre la vida, querer incluso tanto a esos personajes que aunque sean criminales, uno llega a querer como creador de esos personajes. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado,
racimos de blancos hilos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. Holcomb, que es una especie de comala, que puede ser tanto estos pueblos que son recreados en la literatura, en la narrativa. Holcomb también es visible desde lejos. No es que haya mucho que ver allí, es simplemente un conjunto de edificios sin objeto, divididos en el centro por las vías del ferrocarril de Santa Fe, una aldea azarosa, limitada al sur por un trozo del río Arkansas, al norte por la carretera número 50 y al este y al oeste por praderas y campos de trigo. Después de las lluvias o cuando se derrite la nieve, las calles sin nombre, sin árboles, sin pavimento, pasan del exceso de polvo al exceso de lodo. En un extremo del pueblo se levanta una antigua estructura de estuco en cuyo techo hay un cartel luminoso: baile. Pero ya nadie baila y hace varios años que el cartel no se enciende. Cerca hay otro edificio con un cartel irrelevante, dorado, colocado sobre una ventana sucia: Banco de Hong Kong. El banco quebró en 1933 y sus antiguas oficinas han sido transformadas en apartamentos. Es una de las dos casas de apartamentos del pueblo. La segunda es una mansión decadente, conocida como el colegio, porque buena parte de los profesores del liceo local viven allí. Pero la mayor parte de las casas de Hong Kong son de una sola planta, con una galería en el frente. Cerca de la estación del ferrocarril, una mujer delgada que lleva una chaqueta de cuero, pantalones vaqueros y botas, preside una destartalada sucursal de correos. La estación misma, pintada de amarillo desconchado, es igualmente melancólica. El jefe, el superjefe y el capitán pasan por allí todos los días, pero estos famosos expresos nunca se detienen. Ningún tren de pasajeros lo hace, solo algún tren de mercancías. Arriba, en la carretera, hay dos gasolineras, una de las cuales es además una poco surtida tienda de comestibles, mientras la otra funciona también como café. El café Harman, donde la señora Harman, la propietaria, sirve bocadillos, café, bebidas sin alcohol y cerveza de baja graduación. Hong Kong, como el resto de Texas, es seco. Y en realidad eso es todo. A menos que se considere, como es debido, el colegio Holcomb, un edificio de buen aspecto que revela un detalle que la apariencia de la comunidad por otro lado esconde: que los padres que envían a sus hijos a esta moderna y eficaz escuela abarca desde jardinería hasta ingreso a la universidad, y una flota de autobuses transportan a los estudiantes, unos 360, a distancias de hasta 25 kilómetros. Son en general gente próspera. Rancheros en su mayoría, proceden de orígenes muy diferentes: alemanes, irlandeses, noruegos, mexicanos, japoneses. Crían vacas y ovejas, plantan trigo, sorgo, pienso y remolacha. La labranza es siempre un trabajo arriesgado, pero al oeste de Kansas, los labradores se consideran jugadores natos, ya que cuentan con lluvias muy escasas. El promedio anual es de 30 centímetros y terribles problemas de riego. Sin embargo, los últimos 7 años no han incluido sequías.
Los labradores del condado de Finney, del que forman parte Holcomb, han logrado buenas ganancias. El dinero no ha surgido solo de sus granjas, sino de la explotación del abundante gas natural, y la prosperidad se refleja en el nuevo colegio, en los confortables interiores de las granjas, en los elevados silos llenos de grano. Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos, en realidad pocos habitantes de Kansas, habían oído hablar de Hong Kong. Y bajo ese contexto y con esa indicación de esa fecha, que es cuando ocurre el asesinato, que va a originar la historia y el estudio de Truman Capote sobre quiénes son los asesinos, quiénes son los asesinados, ahí se va a abrir pues todo el escenario. Ustedes notan la excelencia del lenguaje literario de Truman Capote. La sangre fría, excelente novela. Repito, no sé si era la mejor de él. Hasta dentro de 8 días, el viernes. Muchas gracias.